Amigos de su salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Bueno, tengo en la línea ya al doctor Raúl Martínez Castro, hematólogo, encargado de la clínica de neoplasias mieloproliferativas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar del panorama de lo que es este padecimiento, esta enfermedad rara o de baja prevalencia, doctor, la mielofibrosis, un cáncer hematológico que se diagnostica cada vez más en México. Tengo en la línea pues al doctor Raúl Martínez Castro. Doctor, gracias por acompañarnos. Platíquenos sobre este padecimiento, esta enfermedad rara, la mielofibrosis. Claro que sí, Joel. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, como bien mencionas, la mielofibrosis forma parte de un espectro de enfermedades de la médula ósea que se llaman neoplasias mieloproliferativas. ¿Qué quiere decir eso? Que la médula ósea se enferma de alguna manera y empieza a producir células de forma descontrolada. Eso quiere decir mieloproliferativo. La mielofibrosis forma parte de una de esas neoplasias y es un cáncer hematológico raro, como bien lo decimos. Es una enfermedad poco conocida, es una enfermedad huérfana, y esto se describe debido a que pues, la incidencia y la prevalencia es baja, y esto es porque es difícil a veces diagnosticarla. Aproximadamente se diagnostican al año un paciente por cada 100,000 habitantes al año. Entonces, eso inmediatamente define la enfermedad como un padecimiento extraño de baja incidencia. Entonces, es por eso que venimos a platicar un poquito acerca de esa situación. Muy bien, doctor. Y por lo mismo, por la baja incidencia, de ahí se genera se complica, el diagnóstico, ¿no? ¿En qué consiste el diagnóstico, doctor, para detectarlo y confirmar el padecimiento? Muy bien. La mielofibrosis, como bien ya les dije, es un tipo de cáncer hematológico. Se manifiesta principalmente por anemia. Esta anemia es secundaria a que la médula ósea, que es un tejido esponjoso que todos tenemos dentro de los huesos, sufre cambios en relación a fibrosis, es decir, se vuelve prácticamente un tejido cicatrizante, lo cual genera anemia en particular. Los pacientes tienen fatiga, el 100% de ellos, lo cual limita su expectativa de vida y sus actividades del día a día, y asimismo se caracteriza por tener un incremento en el crecimiento del vaso. Y esto nosotros lo vamos a detectar sobre todo pues con laboratorios, ¿no? En este caso demostrando que los pacientes pueden tener anemias, tienen alteraciones en la cuenta de glóbulos blancos y sobre todo la fatiga y el crecimiento del vaso hacen sospechar a la mielofibrosis. Obvio, esto es un poco difícil porque hay muchas entidades que pueden cursar con estas características que acabo de comentar, lo cual tiene un poquito que de ver en el retraso del diagnóstico oportuno. Entonces, fatiga, anemia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, son algunos de las características, de este padecimiento. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres, doctor? Sí, prácticamente quizás un poquito más al hombre en relación 2 a 1, pero la incidencia es casi un hombre por una mujer. Y algo importante que hay que comentar es que esta enfermedad tiene un pico de prevalencia en la edad adulta. Entre los 65 y 70 años corresponde al mayor número de casos, es decir, es una enfermedad de gente ya adulta. Y como bien dices, anemia, alteraciones en glóbulos blancos, sudoración, pérdida de peso inexplicable, en algunos casos fiebre y crecimiento del vaso. Doctor, ¿cuál va a ser entonces el diagnóstico para confirmar mielofibrosis? Claro que sí. Hay un consenso y hay unos criterios que se conocen mundialmente, son criterios de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente han definido 3 situaciones muy importantes para que uno pueda llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces, es fundamental que el hematólogo pueda realizar un estudio de médula ósea, se llama biopsia de médula ósea, evidentemente para comprobar el grado de fibrosis de esta médula ósea. Asimismo, vamos a tener que encontrar algunas alteraciones moleculares que estas se adquieren de forma, son alteraciones genéticas que se adquieren precisamente como factor de primer riesgo la edad.
que son mutaciones que van a desencadenar todo este espectro de la enfermedad, son las causantes. Entonces, una biopsia de médula ósea más un perfil de mutaciones y no contar criterios para otro tipo de cáncer hematológico es lo más importante para que uno pueda determinar con tiempo oportuno el diagnóstico de la mielofibrosis. ¿Y cuál es el promedio de supervivencia en pacientes que fueron diagnosticados con mielofibrosis? Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque la mielofibrosis, su sobrevida más o menos en promedio va de unos 3 a 7 años. Pero va a haber pacientes que dependiendo del riesgo, el riesgo de progresión a leucemia. La mielofibrosis es una enfermedad que tiene riesgo de progresión a la leucemia y por lo tanto la mortalidad es directamente proporcional a ese riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que pueden tener, de acuerdo a unos índices pronósticos que nosotros los médicos tenemos, podemos calificar a nuestros pacientes de riesgo bajo, riesgos intermedios o riesgos altos. Obviamente, el de riesgo bajo va a tener una supervivencia que puede ir incluso a más de 10 años, versus el riesgo alto que efectivamente va a tener una sobrevida más acortada que el resto de la población y esto es precisamente porque la enfermedad tiende a progresar mayor. Hay factores que determinan estos índices pronósticos para nosotros encasillar a nuestros pacientes. Entre ellos, pues se tiene en cuenta la edad, efectivamente, la cuenta elevada de glóbulos blancos es determinante, que ya exista la presencia en la sangre de células inmaduras que nosotros conocemos como blastos, pues esto ya indica de que es un indicio de aparición o de progresión a una leucemia. Asimismo, la dependencia transfusional y básicamente son los puntos más importantes que nos califican a nuestros pacientes. Entonces, a grosso modo, los pacientes tienen una expectativa de vida acortada sobre la población general. De 3 a 5 años, dice usted, doctor, pero gracias a los avances de la medicina, pues el paciente logra tener una mejor calidad de vida y mejorar las expectativas, ¿no? Eso es importante, Joel, comentarlo. Definitivamente el avance de la ciencia, el avance de la farmacéutica hoy por hoy ha mejorado mucho la calidad y la expectativa de vida. Entonces, sabemos que estas enfermedades, estos cánceres hematológicos, muchas de las veces el único potencial tratamiento curativo suele ser o llega a ser el trasplante de médula ósea. Pero si nosotros hablamos que estamos frente a una población ya adulta que puede tener otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades propias de nuestra población mexicana, pues eso confiere un riesgo muy incrementado de un trasplante. Entonces, van a ser en realidad pocos los pacientes que pueden llegar a tener un donador y que pueden llegar a ser candidatos a un trasplante. Entonces, pues gracias a los avances, efectivamente, pues logramos hoy por hoy tener nuevas conductas terapéuticas, terapias dirigidas, en este caso, a estos blancos moleculares causantes de la enfermedad, que pueden bloquear algunas vías importantes que son las causantes de desarrollar la enfermedad y de todos estos síntomas, incluyendo la fatiga, la sudoración, el crecimiento del vaso. Entonces, las nuevas terapias hoy por hoy pueden prolongar y mejorar mucho la sobrevida del paciente. Doctor, entonces, los tratamientos médicos mejoran la calidad de vida del paciente y la opción de curación, se puede decir, en una etapa temprana sería el trasplante del órgano. La enfermedad, como bien lo digo, solamente se puede curar con un trasplante. Un trasplante, ok. Pero aquellos pacientes que no pueden, por alguna situación, tener o ser candidatos a un trasplante, tenemos terapias dirigidas, terapias que pueden cambiar el rumbo de la enfermedad, cambiar la evolución natural de esta enfermedad. Más específicamente, me quiero enfocar a ruxolitinib, es un inhibidor, un inhibidor de estas vías de señalización causantes de la enfermedad que pueden mejorar precisamente la anemia, mejoran la fatiga, mejoran esa carga sintomática propia de la enfermedad, pero sobre todo se ha visto que disminuye con mucha tasa de efectividad
el gran tamaño del vaso de los pacientes, lo cual limita mucho sus actividades. Un paciente con un vaso crecido, agrandado, puede tener dificultad para tolerar la vía oral, saciedad temprana y sobre todo mucho dolor en el sitio del vaso, que es debajo de la costilla izquierda. Entonces, gracias a estos tratamientos, pues uno puede mejorar la calidad de vida y obvio, prolongar la supervivencia del paciente. Pues algo más que quiera agregar de esta neoplasia mieloproliferativas, doctor, que pues tienen hoy por hoy manera de tratarlas y con muy buena expectativa. Vamos, el pronóstico ya lo menciona usted. El paciente lo manifiesta alrededor de los 50 años. ¿Pudiera ser que antes, en una etapa más joven, pudiera presentar la enfermedad? Sí, definitivamente hay pacientes que pueden tener la enfermedad detectable incluso más jóvenes. Aquí la clave es saberla detectar. Cuando un paciente con mielofibrosis llega al hematólogo, muchas veces ya han transcurrido de meses, quizás hasta un par de años, para que el paciente pueda ser diagnosticado de forma precisa. Es decir, se confunden. Muchos médicos de primer contacto pueden irse con la finta de que se trata de otras enfermedades y eso retrasa el diagnóstico oportuno. Entonces, lo que se busca con estos criterios de biopsia de médula ósea, un envío oportuno al hematólogo y realizar las pruebas moleculares correspondientes, pues agilizarán el temprano diagnóstico. Por lo tanto, pues daremos un tratamiento pues oportuno, ya que la mayoría de las veces pues el paciente ya llega en una etapa muy avanzada. Entonces, una vez teniendo el diagnóstico de certeza y encasillando a nuestro paciente en un riesgo, podemos asignarle un tratamiento. Estos tratamientos, ya lo comenté, pueden frenar oportunamente cuando son detectables este padecimiento. Pues esta es la serie de criterios o factores a tomar en cuenta pues al momento de diagnosticar la enfermedad y que pues existe hoy por hoy tratamientos que pueden tener una mejor calidad de vida al paciente que lo padece. Así es, y claro que es muy importante la difusión, la educación médica continua, sobre todo a los contactos médicos de primer nivel de atención, debido a que ellos son los que van a detectar estos signos cardinales de anemia, fatiga, crecimiento del vaso para ser referidos oportunamente. Desafortunadamente en México no contamos con una data y un registro confiable debido a que pues no los diagnosticamos y no los censamos los casos. Entonces, obviamente esperamos que con esta difusión, pues cada vez haya mayor entendimiento de la enfermedad y por lo tanto mayor posibilidad de detectarla a tiempo. Es el doctor Raúl Martínez Castro, hematólogo, encargado de la clínica de neoplasias mieloproliferativas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, y le quiero agradecer pues por toda esta información. Nada que agradecer, Joel. Un gusto, un placer estar con ustedes.